Ya, listo chicos. Entonces, miren, ¿no es cierto? Vamos a hablar en sí del petróleo, por ahí algo acerca, ¿no? En sí, bueno, netamente de la composición química del petróleo. Pero antes de poder hablar, ¿no es cierto?, de lo que es el petróleo, tenemos que saber lo que son hidrocarburos. ¿Quién recuerda lo que es un hidrocarburo? ¿Qué es un hidrocarburo? Es un compuesto que está formado por Son derivados del carbono e petróleo. hidrógenos. Ya, son un grupo, ¿no? Un grupo de compuestos que prácticamente, pues, bueno, sí, el petróleo es un hidrocarburo, ¿no? Al igual que otros gases. Entonces, en sí, bueno, la mayor parte de estos compuestos orgánicos presentan, como por ahí mencionó Ángel, ¿no? Presentan carbono, que en sí esa es la base, ¿no? La base de compuestos orgánicos. De igual forma, pues, encontramos átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. Ya, entonces, miren, ¿no es cierto? Son compuestos orgánicos formados por átomos de hidrógeno. En mayor parte, pues, en mayor proporción encontramos carbono. Bueno, esta parte ya lo analizamos, ¿no? Al inicio, cuando empezamos a hablar de esta química, tenemos hidrocarburos que son alifáticos y hidrocarburos que son aromáticos. Ya, aquí observa la imagen. ¿Qué similitudes existen entre estas dos moléculas? Bueno, aquí tenemos a la glucosa y a la fructosa, ¿no? ¿Qué similitudes ustedes pueden observar en esta imagen? Contienen carbono. Ya contienen una cadena, ¿no? Una cadena larga de carbono, de átomos de carbono. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué similitudes me dicen, no? Ya, bueno, esa es una. ¿Qué similitudes existen entre estas moléculas? ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Ya observamos, ¿no? Grupos funcionales también. Aquí, bueno, tenemos la acetona, aldehído, el, ¿no es cierto? El grupo, en este caso, el grupo hidroxilo. Entonces, observamos, ¿no? Estas similitudes. ¿Ya? Miren, ambas moléculas tienen 6 átomos de carbono, 5 grupos OH y un grupo carbonil. Esa es otra similitud, ¿no? En estas. ¿Qué diferencias existen entre estas moléculas? A ver, ¿qué diferencias? Chicos, necesito que participen porque si no, no vamos a avanzar. ¿Qué diferencias existen entre estas dos moléculas? Igual tenemos, ¿no es cierto?, la glucosa y la fructosa. ¿No? Bueno, no es cierto. Dependiendo, ¿no?, de dónde se encuentre el grupo funcional o la posición, bueno, aquí podemos observar, ¿no?, que la glucosa en sí pertenece a este grupo, ¿no es cierto?, el grupo de los aldehídos, mientras que la fructosa es una acetona, ¿no? Entonces tenemos estas diferencias observando dónde se encuentran ubicados los grupos funcionales. Ya, estas moléculas son solubles en agua, es otra característica de estos compuestos, ¿no es cierto? Ambas moléculas son solubles en agua debido a que poseen grupos polares, en este caso el OH, ¿ya? ¿Qué semejanzas hay entre estas sustancias de los elementos químicos que lo conforman? ¿Y qué diferencias tendrán, no? Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes polímeros. Tenemos hidrocarburos, tenemos carbohidratos, tenemos proteínas y ácidos nucleicos. Ya, aquí tenemos una tablita, ¿no? Una tabla donde encontramos pues diferentes tipos de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar. Entonces, ¿qué semejanzas habrá entre estos compuestos? A ver, ¿qué semejanza habrá entre estos cuatro grupos? Contienen elementos químicos, varios elementos Ya, ¿no es químicos que cierto? pueden Perfecto. relacionar. Ya, todos estos elementos químicos presentan esto, ¿no? Bueno, los hidrocarburos, carbono e hidrógeno, no presentan oxígeno, no presentan nitrógeno, fósforo, tampoco azúcar. Los carbohidratos, carbono, hidrógeno, oxígeno,
no encontramos, ¿no? Átomos de nitrógeno, fósforo y azufre. En proteínas, en sí ya los compuestos ya son un poquito más marcados. Ya encontramos en este caso nitrógeno y en los ácidos nucleicos ya encontramos todos estos átomos, ¿no? Esa sería en sí la semejanza y la diferencia entre cada uno de estos grupos. Ya, entonces miren, bueno, para poder iniciar, ¿no? Y hablar acerca del petróleo en sí. ¿Qué es el petróleo? ¿Qué entendemos por petróleo? Ya, yo creo que ya en este momento ustedes ya me pueden dar, ¿no? Un concepto de lo que es el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Es un combustible y está relacionado con la química por los elementos que poseen. Ya, en sí no es cierto, bueno, aquí hay una etimología de dónde en sí viene su nombre, ¿no? Que en sí, pues, bueno, petróleo significa esto, ¿no es cierto? Oleum y petro, que, pues hace referencia a una piedra y al aceite, ¿no? Entonces, miren, el petróleo es una mezcla compleja de alcanos, alquenos, cicloalcanos, compuestos aromáticos. Antes de la refinación es un líquido viscoso de color oscuro, ¿no? Y se le suele llamar aceite crudo, o el crudo de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, en sí, esas serían las conceptos de lo que es petróleo. Si nosotros, bueno, analizamos, ¿no? La composición en sí del porcentaje en elementos que encontramos en el petróleo, pues tenemos los siguientes, ¿no? La mayor parte, miren, varía entre 84 y 87% de carbono, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno tenemos de un 11 a 14%, de azufre de 0,2% y el nitrógeno 0,2%. Esa sería la composición del petróleo. Ya, tenemos diferentes, ¿no? Igual, dependiendo del tratamiento que se lo dé, ¿no es cierto? En el proceso de la refinación, tenemos petróleos livianos, parafínicos y petróleos pesados, alfáticos. Ya, entonces hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre estos dos tipos. Ya, los livianos, ¿no es cierto?, muy fluidos, a diferencia de los pesados, en sí son más viscosos, menos pesados que el agua, en sí, bueno, comparándolo con el petróleo pesado, pues tendrá mayor espesor, fáciles de evaporar, fáciles de solidificar, incoloro y dejan un residuo como el asfalto, ¿no? Serían características. Ya, de igual forma, ¿no es cierto? Miren, tenemos diferentes tipos, ¿no? De origen del petróleo, de origen volcánico, pues ahí es donde seguramente pues, se va a extraer, ¿no? Origen químico, y aquí ya, ¿no es cierto? Ya viene el proceso de refinación, se obtiene lo que es gas natural, el metano, el butano, el propano, ¿no es cierto? Entonces, en sí, pues, tendría dos tipos de origen. Ya, un origen orgánico, el petróleo y el gas natural son combustibles fósiles que se habrían formado hace millones de años, ¿cierto? Y igual, influye mucho en los factores, ¿no? Donde se encuentra. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que se necesita en sí maquinaria para poder extraer, ¿no es cierto? Se hace toda un estudio, ver dónde se encuentran, pues, estos yacimientos, estos depósitos para poder explotar. ¿Bien? Ya, la destilación fraccionada, bueno, aquí ya pues ingresa, ¿no?, el proceso de refinación, productos que en sí se van a obtener de la destilación del petróleo y encontramos diferentes compuestos, ¿no? Aquí se puede observar, mire, en sí cómo es la fracción, ¿no? El proceso de fracción del petróleo. Encontramos aquí, ¿no es cierto?, el gas licuado, combustibles, se lo utiliza mucho también para la calefacción doméstica, ¿no es cierto?, motores a diésel, lubricantes para motores, cremas, el asfalto, ¿no? Entonces, eso ya dependiendo de, ¿no es cierto?, de la destilación del petróleo, pues se obtienen estos derivados, ¿ya? Ya, bueno, aquí ya serían, ¿no es cierto?, en sí hablando, ¿no es cierto?, de la cantidad de átomos que tenga el producto, ¿no? El gas natural, el metano, el propano, el butano, gas licuado, el éter de petróleo, ¿no es cierto?, la gasolina cruda, el queroseno, aceites, ¿no? Aceites para motores, ceras y asfalto. Entonces, en esta parte tampoco vamos a dejar, ¿no es cierto? De igual, algunos también se los utiliza como disolventes, ¿no? Disolventes, entonces, en sí hay una gran variedad de compuestos que se obtienen, ¿no?, de la destilación del petróleo. Ya que es el octanaje, en sí, ¿no es cierto?, nos permite medir en sí la cantidad de carbono o la composición del compuesto.
Entonces, miren, el índice de octano de una gasolina es una medida para medir su capacidad no antidetonante y se determina comparando sus características detonantes como la mezcla de heptano e isoctano. Ejemplo, si las características de detonación de una gasolina son idénticas a las de una mezcla del 90% de isoctano y del 10% de heptano, se le asigna un índice de octanaje, ¿no? Ese sería el octanaje. Ya, la gasolina comercial en sí, ¿no es cierto? Ya pues interviene en otro tipo de procesos. El cracking se produce la fragmentación de hidrocarburos, ¿no? De cadenas largas, originando otros más pequeños. Entonces aquí obtenemos, ¿no? Alcanos y alquenos en sí, derivados de esto. La polimerización, hidrocarburos con bajo número de átomos de carbono se transforman en moléculas más grandes. Ya transforman, ¿no es cierto? De igual forma. Y la isomerización se logra la transformación de hidrocarburos lineales en hidrocarburos de cadena ramificada. Entonces, tenemos estos tres procesos también para elaboración de hidrocarburos, ¿no? Bueno, en sí ya la petroquímica, pues, en sí ya sería, ¿no es cierto?, la ciencia que, pues, nos permite extraer, ¿no? Extraer estos combustibles. Entonces, en sí, eso sería la petroquímica. Bueno, aquí una imagen, ¿no? De en sí donde encontramos las reservas de petróleo. Aquí se puede observar, ¿no? En sí esta imagen, reservas. Ya, polímeros vemos la siguiente semana. Con eso terminaríamos.